Estimadas magistradas y magistrados de tribunales agrarios, estimados compañeros, bienvenidos sean todos ustedes a una sesión más de los viernes de Derecho Agrario. El día de hoy, la verdad es que nos vestimos de lujo con la ponente que tenemos. Nada ni menos que a la doctora Larisa Ortiz Quintero. Déjenme les comento en una brevísima semblanza que de la doctora Ortiz Quintero es nahua del sur del estado de Puebla. Ya nomás este dato nos augura que tendremos una ponencia verdaderamente extraordinaria. Por si eso resultara poco, además es licenciada en Derecho por la UNAM, compañera de alma mater y además pongo puma de corazón. Maestra en Derecho Procesal Penal con orientación en procedimiento acusatorio y juicios orales. En el siguiente dato me voy a ir muy despacio, generalmente se lee muy deprisa, pero cuesta muchísimo trabajo lograrlo. Tiene estudios de especialidad, maestría y doctorado en ciencias antropológicas. Pero en el tema que nos ocupa, ella es especialista en derechos indígenas. En su actividad profesional, en su formación, ha sido integrante del movimiento indígena nacional desde hace 33 años. Toda una vida, más bien, toda su vida dedicada a esto. Es fundadora e integrante de diversas organizaciones sociales como el Congreso Nacional Indígena, Tequio Jurídico AC, Colegiado Interdisciplinario de Mujeres Indígenas, miembro de la Red Nacional de Abogados Indígenas, la Red Nacional Indígena y la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, entre otras. Docente en diferentes espacios académicos, como la propia Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, impartiendo, por supuesto, la cátedra de Derecho Indígena. Ha desempeñado diversos cargos públicos, entre otros, jefa de Procuración de Justicia en el entonces Instituto Nacional Indigenista en la sede de Oaxaca. Fue directora de la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, investigando casos de presuntas violaciones a derechos humanos de las personas indígenas. En los trabajos para la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México, fue asesora de la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Asamblea Constituyente. Fue además la primera secretaria de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, que encabeza la actual jefa de gobierno. En diciembre de 2020 fue nombrada por la jefa de gobierno y ratificada por el Congreso de la Ciudad de México como la primera indígena magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México para implementar la justicia con perspectiva intercultural. La verdad estamos ansiosos de escucharla, doctora. Después de escuchar brevísimamente esta currícula, estamos impresionados, seguramente vamos a estar más gratamente impresionados después de escuchar su ponencia. Yo lo ruego a todos los que nos están escuchando el favor de escucharnos, que tengan la amabilidad solo de escucharnos, de tener mucho cuidado con sus micrófonos, para que no alteremos el orden de la audición. Que vayamos con tiempo formulando las preguntas para que en el momento de la formulación de las preguntas podamos dar suficiente espacio para escucharlo a todas y a todos. Por lo tanto, doctora, la escuchamos con mucha atención. Muchísimas gracias, doctor Rubén y magistrado Rubén.
podamos también aportar a nuestro granito de arena a la justicia agraria, pues por supuesto cuenten con una servidora, y por supuesto que también mucho de lo que nos ha platicado la magistrada presidenta pues será tomada en cuenta en otros ámbitos de justicia también. Entonces, bueno, pues primero, como dijeron en mi pueblo, ustedes saben, ya me presentaron, soy náhuatl, se dice antes que todo, buen día, ahí se dice, bueno, cualitonali, buen sol, buen día tengan todos y todas ustedes. Pues bueno, si me hacen favor de proyectar la presentación que preparé para esta sesión, decirles que pues me han pedido particularmente que comparta con ustedes algunas ideas, algunos comentarios sobre una fecha muy importante para el movimiento indígena de México, que es el Día Internacional y Nacional de la Mujer Indígena, y su vinculación con ahora una propuesta que existe a nivel país para reformar la Constitución Federal en materia indígena, y particularmente por lo que toca al tema de mujeres indígenas. Pues muy agradecida. Podemos dar a la siguiente lámina, por favor. Decirles que por segundo año, en este sentido, se conmemora el día justamente, sobre todo el Día Nacional de la Mujer Indígena, aunque también se conmemora a nivel internacional, pero ahora les voy a comentar. Si bien a nivel internacional todavía no se reconoce por instancias, por ejemplo, de la ONU, este Día de la Mujer Indígena, en nuestro país se logró a partir de movimientos de mujeres, sobre todo de mujeres indígenas, que el 21 de octubre del 2020, apenas hace 2 años aproximadamente, que se reconociera que en este país se hace necesario conmemorar como un día especial el tema de las mujeres indígenas. Y ese día justamente se decreta que entonces a partir en adelante del 5 de septiembre de cada año se va a conmemorar en nuestro país el Día Nacional de la Mujer. Esta es una fecha muy importante, la acabamos de conmemorar justamente en este marco de las celebraciones que coincidimos con la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, y platicábamos sobre estos temas y nos compartía también lo que están haciendo ustedes tan importante en materia de justicia agraria para las mujeres indígenas. Bueno, decirles que pues es una fecha reciente oficial en nuestro país. La siguiente, por favor. Pero también decir que en las últimas 3 décadas, los movimientos de mujeres indígenas, sobre todo de nuestro continente americano, pues se han dado a la tarea de insistir en la necesidad de este reconocimiento a nivel internacional. Digamos, un poco como antecedentes de dónde surge esta idea de que sea un 5 de septiembre el día que se conmemora. Bueno, decirles que, bueno, tiene una trascendencia histórica muy importante para las mujeres indígenas, porque un 5 de septiembre, pero de 1782, es asesinada una gran líder, aymara, allá en Bolivia. Ella nació en 1750, luchó muy fuerte desde su adolescencia en contra de toda esta situación de colonialismo en su país, y cuando, bueno, ya hace vida de pareja, junto con su esposo, que también es muy conocido, Tupac Katari, intensificaron sus luchas en contra de los abusos que provocaba el colonialismo, como les digo, allá en Bolivia. Pero, pues, cuando ella cumple 32 años, es capturada y es, pues, asesinada brutalmente un 5 de septiembre, les digo, pero de 1782. Y digo que fue brutalmente asesinada porque fue arrastrada por un caballo, amarrada de los pies hasta que falleció. Pero no obstante eso, después fue descuartizada y diferentes partes de su cuerpo, incluida, pues, por supuesto la cabeza, fue clavada en diferentes lugares allá en territorio boliviano, como escarmiento contra las insurgencias que, pues,
ustedes saben que durante 500 años no cesaron, ¿verdad? Fuertemente o medianamente, pero siempre hubo resistencias, incluso hasta el día de nuestros días. Entonces, bueno, en conmemoración a esta lucha que hizo esta mujer, que han hecho muchas, pero en particular Bartolina Sisa Vargas, es que el movimiento latinoamericano de mujeres indígenas, pues insiste ante la ONU que este 5 de septiembre sea declarado como Día Internacional de la Mujer Indígena. Como les digo, nuestro país ya hizo un primer paso y se reconoce el día a nivel nacional. Bueno, pero las compañeras seguirán en esta lucha. Por lo pronto, pues es importante tener este contexto porque muchas veces uno se pregunta por qué un día más especial para conmemorar fechas, ya no nos alcanza el calendario, de repente una misma fecha y se conmemoran 5 cosas al mismo tiempo, pero bueno, tiene que ver con esta necesidad de visibilizar qué es lo que pasa con diferentes sectores de la población en el mundo, no solamente en México. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, justamente la pregunta es, pues, ¿para qué declarar un día especial para las mujeres indígenas? Y en resumen, podríamos decir que, pues, porque hay una necesidad de visibilizarlas, de reconocerlas como sujetas de derecho y con derechos, y para protegerlas. Vamos a ver a lo largo de la exposición un poquito más cómo se desglosa esta idea, pero por lo pronto sí hay una gran necesidad de declarar este día como un día especial para voltear a ver a las mujeres indígenas, ver su situación y a partir de ahí pues establecer una serie de marcos normativos, políticas públicas, definición de presupuestos para que cambie esta situación de violación a derechos en la que se encuentra. La siguiente, por favor. Bueno, ¿con qué fundamento en un momento dado los movimientos tanto de diferentes sectores, pero en este caso de mujeres indígenas, solicitan este reconocimiento del día especial? Bueno, pues tendríamos que decir que en resumen, con fundamento en este marco de derechos humanos que ahora nos envuelve todo nuestro actuar, tanto público como privado, en estos países que han reconocido justamente este tema de los derechos humanos como una nueva filosofía de la humanidad, como un nuevo marco, incluso normativo, que pretende pues cambiar muchas de las ideas que hemos tenido a lo largo de nuestra humanidad y que lejos de reconocer la dignidad humana, pues han ido en contra de ella por diferentes razones. Entonces, el marco de los derechos humanos nos viene a dar como una especie de sombrilla, digamos, bajo la cual pues se construye o se pretende construir todavía en muchos casos una forma diferente de relacionarnos, ¿no? La importancia de esta teoría y después su implementación es que los derechos humanos, como he dicho, pone en énfasis la dignidad humana. Si bien antes ha habido, por supuesto, sistemas normativos, se reconocen derechos, todos sabemos, todos y todas sabemos que estos derechos no siempre han sido para todos y para todas. Ha habido diferenciación, depende de nuestras características o de nuestras condiciones, pero los derechos humanos vienen a sacudir esta idea falsa de que los seres humanos somos diferentes y que por lo tanto tendría que haber clases, razas y no sé, otro tipo de clasificación de los seres humanos y por lo tanto merecemos diferencias a la hora de reconocer nuestros derechos o de ejercerlos. Derechos humanos viene a decir, no, nada de eso. Todos y todas, y últimamente se agrega el todes como una posición de inclusión para aquellos que no se asumen ni de un género ni del otro, para decir todos tenemos la misma dignidad humana. No importa cómo seamos, qué tan diferentes seamos unos de otros, todos tenemos dignidad humana. ¿Y cómo se traduce el tema de dignidad humana? Pues es ese valor que tenemos todos y todas por el simple hecho de ser seres humanos. Tenemos todos el mismo valor, en ese sentido viene a concluir derechos humanos y por lo tanto, pues eso va a implicar necesariamente que entre todos nos reconozcamos y además que respetemos al otro y a la otra independientemente de nuestras diferencias.
Eso, como les digo, suena a lo mejor muy sencillo, muy simple, fácil de asimilar, pero pues desde que se creó esta teoría y se consolidó en 1948, cuando se emite la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en realidad sí vino a sacudir muchas conciencias, vino a ser hasta incómodo para muchas políticas, para muchas filosofías, por ejemplo, políticas, donde pues en muchos lugares del país todavía se justificaba la esclavitud, incluso en muchos lugares todo este tema de trata, el tema de la violencia cuando se justifica y otras, digamos, aberraciones como la discriminación y el racismo, pues se sienten incómodos cuando alguien les viene a decir, no, a ver, espérate, tenemos que replantear nuestras relaciones humanas para que realmente pues logremos tener todos los mismos derechos sin discriminación, independientemente de nuestras diferencias. La siguiente, por favor. Entonces, como decimos, con este marco se hace por ello entonces necesario, tratándose de las mujeres indígenas, uno, visibilizar a diferentes sectores de la población mundial, entre ellas las mujeres indígenas, porque por sus características o condiciones han sido vulnerados, ¿no? Aquí me gustaría también hacer hincapié en que cuando nos referimos a estos sectores, es incorrecto decir que son sectores vulnerables. No son sectores vulnerables, son sectores vulnerados. No nacemos con una vulneración ya, sino la sociedad, las relaciones de poder, etcétera, nos hacen ser vulnerados, pero no nacemos con esa vulnerabilidad, entonces cabe la precisión. Y también en ese sentido, primero, pues se hace necesario visibilizar estos sectores, en segundo, identificar cuál es la situación de violación a sus derechos humanos, para que entonces pasemos al tercer nivel, que es reconocer que tienen derechos y establecer los mecanismos necesarios suficientes para garantizar que esos derechos pues puedan ejercer plenamente. Y tratándose de sectores de población, va a ser muy importante reconocer esta categoría de derechos específicos. Fíjense bien lo que estoy diciendo. No derechos especiales, porque a veces cuando nos ha tocado comentar necesidad de reconocer derechos indígenas, pues la pregunta que siempre sale a relucir es, ¿y por qué derechos especiales para los indígenas? ¿Que no todos somos mexicanos, no todos somos iguales? ¿Por qué tendría que haber derechos especiales? Lo que nosotros decimos es, tanto en este sector indígena como en otros sectores, no se habla de derechos especiales, porque efectivamente no tenemos nada de especiales. Se habla de derechos específicos, porque respondemos a cierta especificidad que se requiere reconocer para lograr pues una igualdad de derechos. Ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí es importante decirles que no son en principio derechos especiales, sino derechos específicos. La siguiente, por favor. La siguiente lámina. Un segundo, por favor, que ya tengo problemas aquí con la computadora. Denme un segundito. A ver, permítame. Ahí está ya. De repente ya saben estas cuestiones de la tecnología. Bueno, entonces, bueno, en esta lógica, en este orden de ideas, pues es muy importante primero, si vamos a hablar justamente de este Día Internacional y Nacional sobre Mujeres Indígenas, pues es importante que vayamos paso a paso. Primero, en ese sentido, pues hablar un poco de la necesidad de la visibilidad. ¿Por qué se vuelve necesario reconocer este día? Porque así como ha habido otros sectores que se han reconocido, como las personas adultas mayores, personas con discapacidad, el propio sector de mujeres, se ha reconocido que incluso al interior de este sector de mujeres hay diferencias entre ellas o entre nosotras, que es el caso justamente de las mujeres indígenas. ¿Y por qué todavía se hace necesaria esta doble visibilidad? No solamente como mujeres, sino como mujeres indígenas. La siguiente, por favor.
La pregunta entonces es tal vez preguntarnos por qué son mujeres indígenas o por qué se consideran mujeres indígenas. La siguiente. Esto que pareciera tribal, es importante adentrarnos un poco a la definición y tiene que ver porque en principio son personas integrantes de pueblos indígenas. Y entonces esto nos remite a otra pregunta. La siguiente, por favor. Entonces la pregunta es ¿cómo se define un pueblo indígena o qué deberíamos de entender por pueblo indígena? Bueno, pues puede haber muchas definiciones, pero nosotros nos vamos a la definición legal, a la definición incluso internacional de la cual nuestra Constitución Federal la retoma en el artículo 2. La siguiente, por favor. Vean ustedes que esto es muy interesante porque justo hoy que venía para acá, pues paso a dejar a mi hijo a la escuela y mi hijo me decía, fíjate mamá, que me decía la maestra, él ya está en preparatoria, nos decía la maestra que no hay indígenas 100%, ¿no? Que hay indígenas pues en un 50, en un 75%. Y yo le decía, bueno, me encantaría platicar con tu maestra porque tal vez todavía tenemos esta concepción del indígena puro, pues a partir de incluso estas ideologías racistas, ¿no? Ustedes saben que hoy en día, desde el punto de vista de derechos humanos, no existen las razas. Sí existe el racismo y se mantiene, pero como una posición política para identificar justamente todas estas prácticas de discriminación, de exclusión por motivos de origen étnico, por ejemplo, o por el color de la piel. Pero ya desde el punto de vista de derechos humanos no existen las razas. No podemos justamente hablar del indio puro o de la india pura, y les decía, esto responde a estas teorías evolucionistas en donde decían, no, pues es que el ser humano evoluciona y entonces el más evolucionado es el del color blanco y de allí pues toda una gama de razas que se entendían en siglos pasados y de ahí incluso la elaboración de las famosas castas, ¿no? De con quién te casabas y si podías superar una casta o irte para abajo. Era como un juego de serpientes y escaleras en donde pues dependiendo de con quién te casaras pues podías subir de casta o bajar. Y les digo, esto es importante y tiene que ver con la definición de pueblo indígena porque correctamente en el artículo 2 se establecen algunas características importantes para poder identificar a la población indígena. Uno, nos dice esta definición que pueblo indígena actual es un pueblo que existe hoy en día, pero que deviene de aquellos pueblos que ya existían antes de la colonia. Y esto va a ser un tema muy importante porque no va a aplicar solamente para México, sino para el mundo. Esta definición viene o se deriva del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, entonces aplica para todo el mundo. ¿Qué quiere decir? Que no solamente México, sino pues prácticamente todo el mundo ha vivido procesos de colonización, pero ha habido poblaciones originarias que con el devenir histórico, bueno, pues muchas veces siguen sobreviviendo a estos procesos de colonización y entonces es importante reconocer que estos pueblos ya existían antes de la colonia. En México, formalmente, oficialmente, se dice que en 1492 llega Cristóbal Colón y luego llegan pues muchos europeos, sobre todo españoles, y que en 1521, el año pasado, se conmemoraron los 500 años de cuando derrotan a los aztecas y se dice que a partir de allí inicia formalmente la colonización de nuestro territorio, ahora México, y entonces estamos a 500 años de propiamente este proceso de colonización. Muchos le siguen llamando que no nos hemos descolonizado del todo porque seguimos reproduciendo esas instituciones. Por ejemplo, ciertamente ya no existen por mandato, por decreto, las castas, pero todavía culturalmente pues existe este imaginario de que no somos iguales en términos de castas, de tal manera que, por ejemplo, todavía en muchos lugares, tal vez quienes nos escuchen, pues no lo han escuchado ya, pero en otros lugares
todavía se escucha nos percatamos de que cuando alguien se va a casar, pues la familia le dice, ¿no? Si es una mujer, pues ojalá y sea un güerito, ¿no? Con el que te cases, o al revés, si es hombre, pues ojalá y te cases con una güerita, ¿no? Y el imaginario, cuando uno le pregunta, ¿y cómo por qué tendrías que casarte con un güerito o güerita? Todavía hay quien te responde diciendo, pues para mejorar la raza. Es decir, las castas tienen 200 años que se eliminaron en este país con el proceso de independencia. Morelos, en este documento importante de los sentimientos de la nación, pues da el decreto de que en adelante ya no hay castas, que todos seremos mexicanos, pero vean cómo culturalmente pues todavía seguimos reproduciendo pues estos pensamientos y estas actitudes. Vas al mercado, por ejemplo, a cualquier mercado, y siempre es, ¿qué va a llevar, güerita? ¿Y qué va a llevar, güerito? ¿No? O patrón, o patrona. Incluso si vamos y no nos dicen, hasta nos sentimos así como desubicados. ¿Qué le pasó hoy? ¿Qué comió? Que no me está reconociendo como güerito o güerita. Pero tiene que ver justamente con este continuar de instituciones colonialistas, ¿no? Y bueno, ya ni les cuento cómo se traduce todo esto ya en la vida cotidiana, cuando, por ejemplo, nosotros que tenemos esta formación de abogados y abogadas, o de cualquier, incluso otra disciplina, en cualquier escuela, a nivel del que ustedes quieran, incluidas las superiores y de grados mayores, no van a encontrar ni siquiera una asignatura, tal vez por allí alguna clase sobre pueblos indígenas, pero está totalmente invisibilizado. Justo por eso les digo, la primera necesidad cuando se crean estos días nacionales, internacionales, pues tiene que ver con la necesidad de visibilizar sectores o visibilizar alguna temática en particular. Entonces nos dice el segundo constitucional que los pueblos indígenas, que aquí hay en México muchos, son aquellos que en principio existen hoy, pero que devienen de estos pueblos que ya existían antes de la colonia. Segunda característica, nos dice el artículo segundo, es que practican total o parcialmente sus instituciones, o sea, las que ya venían practicando antes de la colonia, y que son instituciones de toda índole, sociales, políticas, culturales y económicas. Y ahí podemos encontrar un sinfín de instituciones, desde cómo se curan, desde cómo resuelven problemas o conflictos sociales, desde cómo toman determinaciones, cómo nombran a sus autoridades, cómo realizan sus festividades, qué tipo de religiones, ahora ya son muy combinadas, digamos, muy híbridas, pero todavía hay muchos rasgos que vienen de por allá. Pronto vamos a celebrar aquí el Día de Muertos, y ustedes saben que es una festividad prehispánica. No, o sea, no vinieron los españoles a enseñarnos a conmemorar a la muerte, a los difuntos, a convivir con ellos, etcétera, ¿no? Y así un sinfín. Aquí lo importante en la visibilidad es que sepamos que en todos los ámbitos los pueblos fueron resolviendo sus problemas, de tal manera que existen matemáticas, por ejemplo, que por cierto no tienen el mismo sistema como el que aprendemos en las escuelas, que es decimal. Nosotros vamos contando de 10 en 10, ¿no? Ellos van, bueno, en los pueblos y en las matemáticas indígenas, el sistema es vigesimal, van contando de 20 en 20, ¿no? En fin, que incluso los mismos lenguajes que tienen los pueblos, pues hacen alusión a las filosofías profundas que tienen los pueblos. Entonces, no tiene que ver necesariamente con el color de la piel, no tiene que ver necesariamente con que si te peinas de trenzas o usas guaraches o ya te pones unos tenis y entonces tú le calculas, ¿no? Si se viste al 100% indígena, pues es 100% indígena. O incluso si hablas la lengua, eres indígena, y si no la hablas, entonces ya no eres indígena. Todo esto se está revolucionando porque, bueno, vamos a verlo más adelante, pero pues justo en el devenir de 500 años, donde pues se impuso una cultura, se impuso una forma de ver la vida, en todos los sentidos, hasta en la belleza, ¿no? Pues no es correcto que 500 años después, si las personas no hablan una lengua originaria, pues se le diga en automático, ya no eres indígena.
¿no? Bueno, por eso termina el artículo 2 diciendo que el principio de autoadscripción, principio y derecho de autoadscripción es fundamental. Es muy importante preguntarle a las personas si se asumen como indígenas, más allá de si hablan la lengua, si se visten, si ya no se visten, etcétera, porque pues la cultura tiene elementos objetivos y tiene elementos subjetivos, empezando porque yo me siento parte de este pueblo o de esta comunidad. Incluso aunque viva ya fuera de mi lugar de origen, puedo vivir, no sé, en una capital, en una ciudad, incluso en Estados Unidos, pero mi idiosincrasia me sigue identificando con mi pueblo, con mi comunidad. Es como nosotros como mexicanos, cuando te vas a otro país extranjero, pues no porque te vas, pierdes ese sentimiento o este sentido de pertenencia a México, ¿no? Y entonces a lo mejor si estás aquí, pues nunca te cantas el cielito lindo, pero cuando estás en el extranjero, lo primero que quieres es encontrar a los paisanos para identificarte con ellos y un 15 de septiembre pues haces la pachanga a todo lo que da, porque nos sale nuestro sentimiento nacionalista de mexicanos. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, ya todo esto, ¿cuántos pueblos indígenas se reconocen en México? Y ahí volvemos otra vez al tema de la invisibilidad, ¿verdad? O sea, nadie nos cuenta, nadie nos ha dicho, seguramente muchos de ustedes sí lo identifican porque ustedes hacen trabajo de territorio, ¿no? Ustedes están todos los días, pero la gran mayoría de los mexicanos ignora cuántos pueblos indígenas de México existen. Bueno, la siguiente, por favor. Hasta el día de hoy, y resalto que hasta el día de hoy, porque son temas que están en construcción, se reconocen 68 pueblos indígenas en nuestro país. ¿A partir de qué criterio? A partir del número de lenguas que se han identificado, totalmente diferentes entre ellas, ¿eh? Eso es muy importante también insistir, porque muchas veces se ha identificado a las lenguas como dialectos. Error. Un dialecto, técnicamente hablando, es una variante de una lengua. Si nosotros decimos que hablamos el español mexicano, estamos diciendo que hablamos el español, pero la variante de México, porque puede haber el español variante de España, de Cuba, de Argentina. Entonces, pero es la misma lengua. Cuando estamos hablando de 68 lenguas indígenas, no tienen que ver absolutamente nada casi que ver entre ellas, ¿no? Habrá préstamos, pues como todas las lenguas, pero eso no quiere decir que sean la misma lengua. Entonces estábamos hablando de 68 lenguas totalmente diferenciadas, indígenas u originarias. Yo quisiera aquí que todos hiciéramos este pequeño ejercicio, los que puedan, ¿verdad? Cerrar los ojos e imaginarse que en México se hablan 68 lenguas. Ya dejen ustedes las extranjeras y el español. 68 lenguas. Yo a veces pienso que si realmente existió la Torre de Babel, debió haber sido en México. Bueno, en nuestros territorios. Dicen los historiadores que lo que se conoció o se conoce como Mesoamérica, que es este territorio que abarca más o menos desde Zacatecas hasta delante de Nicaragua, cuando llegan los españoles hace 500 años, se hablaban 400 lenguas. 500 años después se hablan 68 y estamos además en una situación sumamente delicada porque están a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque las personas que las hablan se ven muy obligadas a aprender el español porque es el español la lengua con la que necesariamente se tienen que comunicar. Entonces, como hablantes de lenguas, se preguntan, como, ¿para qué sigues hablando tu lengua originaria si no te sirve más que para comunicarte con tu familia, en la comunidad, si acaso, pero no más allá? Porque el Estado no está construido para que en los diferentes territorios, pues se hable el español y se hable la lengua originaria. ¿Cómo ustedes creen que hace 500 años se entendía la gente? A veces nos sorprende de decir, es que la Malinche, ¿verdad? Que fungió como traductora y luego tuvo la mala fortuna de enamorarse. Eso es lo que nos cuentan, ¿verdad? Quién sabe si realmente se enamoró o la vendieron y vayan ustedes a saber, pero sí hay constancia de que fue traductora, intérprete,
¿no? Entre los españoles. ¿Y cómo se imaginan ustedes que pudo ella haber aprendido el español? Bueno, pues dicen también otros investigadores en lingüística que es muy probable, es muy seguro, que en aquella época, con tantísimas lenguas que había, existía lo que existía hoy en día, que es la existencia de lenguas francas. ¿Cuáles son estas lenguas francas? Pues estas que te permiten comunicarte con infinidad de lenguas, como el inglés. Pero, y en su momento fue el español, ¿verdad? Pero hace 500 años el náhuatl, dicen que fue la lengua franca. Muy probablemente esta y la maya y el mixteco o estas lenguas que hoy en día todavía se hablan mucho. Pero es muy probable que el náhuatl, y por eso ustedes van a Nicaragua y van a encontrar lugares con denominación en lengua náhuatl. Bueno, pues llegando a este punto, tenemos 68 pueblos a partir de este mismo número de lenguas. Siguientes, por favor. Entonces vamos a encontrar mujeres indígenas que hablan cualquiera de estas lenguas o bien ya no la hablan, ¿eh? Ahorita les voy a comentar al respecto. Bueno, aunque sea de rápido, ¿verdad? Aunque sea de rápido porque, pues, seguramente que, espérenme tantito, que seguramente nunca vamos a tener oportunidad de conocer cuáles son esas 68 lenguas o cuáles son la denominación de esos 68 pueblos. Yo no alcanzo a ver aquí en la pantalla, pero ustedes sí. Déjenme ver si podemos hacer un segundito, por favor. A ver, no me sale a mí la pantalla completa, pero yo quisiera que aunque sea de rápido, pudiéramos enunciar nada más cuáles son esas 68 lenguas. ¿Qué lengua ven ustedes? A ver, no sé si alguien me puede ayudar. La primera, porque a mí me aparece a partir de la lengua musga. Acateco. ¿Cuál tienen ustedes? ¿Alguien puede entrar con su sonido? Acateco. Acateco. Bueno, miren, entonces tenemos el pueblo acateco, el amuzgo. Van a ver ustedes en pantalla solo algunas ilustraciones sobre los pueblos a partir de mujeres que portan sus vestimentas originarias, para que ustedes vean que como incluso entre mujeres indígenas va a haber una cantidad de diversidad cultural, empezando por la vestimenta, por la comida, por la filosofía o la cosmovisión, etcétera. Pero bueno, nada más para que ustedes vayan viendo ahorita que vamos pasando las ilustraciones. Entonces, en segundo lugar tenemos al pueblo amuzgo. Ustedes van viendo ahí en pantalla en qué entidades federativas o en qué países incluso se encuentran. Para irnos rápido, el pueblo amuzgo, tenemos el pueblo ahuacateco, el ayapaneco, el chatino, chichimeco jonás, el chinanteco. Déjenme ver si puedo cerrar un poco pantalla aquí. A ver. Un segundito, déjenme ver. A ver, creo que así está un poco mejor. A ver, chocholteco, nos quedamos en el 7, chinanteco en Oaxaca, chocholteco también en Oaxaca, el chol en Chiapas. La siguiente, por favor. Chontal de Oaxaca, Chontal de Tabasco, el Chuj, el pueblo Cora, Cucapá, Cuicateco, Guarijío, el Huasteco y Cots. Siguiente, por favor. El pueblo Huirrárica, Izcateco, Ixil, Jacalteco, Chiquel, el Quiché, el Quicapú. La siguiente, por favor. El pueblo Quiwa, Cochimí, el Cumay, Lacandón, Mam, Matlacinca. Siguiente. Maya, Mayo. Siguiente. Pueblo Mazagua, pueblo Mazateco, el pueblo Ayuc. Que vean ustedes que en esta fotografía abajo van a encontrar unas mujeres con una bandera.
Hay pueblos que están tan consolidados que incluso cuentan con un himno propio y una bandera. Y ustedes están viendo en pantalla la bandera Ayuk o de los Mijes, que por cierto de este pueblo es el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. En sus discursos institucionales, pues él acostumbra a hablar mucho en su lengua y bueno, pues es uno de los pueblos más consolidados en nuestro país. Pues tienen también sus contradicciones, por supuesto, ¿no? Pero pues imagínense al grado de contar con una bandera y todo ese simbolismo que tienen en la misma, desde los colores hasta en el centro, que es su dios, no recuerdo ahora el nombre, pero bueno, pues ahí está representado. La siguiente, por favor. El pueblo Ñusabi, que es uno de los más grandes, se abarcan 3 entidades federativas. Siguiente. El pueblo Nahua, que pues a ese sí, para que vean, ese sí es el más grande, tiene creo que 11 entidades federativas que lo conforman. El pueblo Uluteco, el pueblo Ñañú, a veces conocido o mal conocido como Otomí, pero el nombre correcto es Ñañú. El pueblo Paipai, siguiente, por favor. Bueno, ya dijimos Paipai, el pueblo Pame, el Pápago, el Pima, el Popoloca, el Popoluca, el Catoc, el Cancajpal. Siguiente, por favor. El pueblo Quechi, Sayulteco, el pueblo Seri, el Rarámuri, el Teco, el Tepehua, Tepehuano del Norte, Tepehuano del Sur, Tequistepequeño, Tlahuico, perdón. Siguiente. ¿Ya se cansaron? El pueblo Tlapaneco, Tojolabal, Totonaco, el pueblo Triqui, el Celtal, el Tzoltzil, el Yaqui, Zapoteco y Zoque. Ahí están los 68. Vean ustedes la diversidad que implica este tema. El siguiente, por favor. Bueno, ahí los ven todos juntos. La siguiente. Entonces, ¿cuál es la población de mujeres indígenas en México? Ya vimos pues esta necesidad de visibilizar el sector mayor al que pertenecen las mujeres, que son los pueblos indígenas. Decirles tal vez también importante, decirles la diferencia entre pueblo y comunidad, porque a veces se utiliza de manera indistinta y es incorrecto. El pueblo, en términos jurídicos, es este sujeto del que hemos hablado y que pues se va a conformar por comunidades. Dice la misma Constitución, el propio artículo 2, que el pueblo se va a conformar por comunidades. Es decir, que las comunidades van a ser una especie de células que si se juntan, pues van a conformar un pueblo, ¿verdad? Entonces son 68 pueblos o desde el término sociológico, naciones, o desde la disciplina de la antropología se van a conocer como etnias. Pero como nosotros nos estamos desenvolviendo desde un ámbito jurídico, el término correcto es pueblo indígena. Bueno, pero ¿de cuántas mujeres estamos hablando en nuestro país? ¿Por qué también se hace necesario? Porque, pues si al final de cuentas estamos hablando de que les gusta de unas 5,000 mujeres, pues a lo mejor no tiene tanta relevancia. Digo, sí, pero no tanta, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Déjenme otra vez, me está fallando aquí el sistema. Permítanme un segundo. Un segundo. Déjenme ver. No, ¿saben qué? Es que no me está saliendo la pantalla completa y no la alcanzo a ver. A ver, déjenme ver.
Ay, perdón, perdón. Ya ahí nos vemos, ¿verdad? ¿Y me escuchan bien? Sí, muy bien. Se nos fue un poquito aquí el sistema. Bueno, ¿cuántas mujeres indígenas hay en nuestro país? Para este tema es importante también aclarar una situación. Tradicionalmente, como les decía al principio, se ha considerado o se había considerado que una persona indígena era aquella siempre y cuando hablara una lengua indígena. Entonces, en los censos, en los últimos o los penúltimos censos, siempre se le preguntaba a las personas que hablaban una lengua indígena, de estas 68 que ya vimos. Y hoy se sigue preguntando, pero además se hace una pregunta de autoascripción. Entonces, fíjense, en el tema de cuántas personas hablan una lengua, en el entendido de que hay personas indígenas que no la hablan ya por esta situación que les decía de colonización. En el último censo del 2020, en plena pandemia, aún con las dificultades que ello contuvo, se logró obtener la siguiente cifra. Ya hablando de mujeres específicamente, pero de aquellas mayores de 3 años, porque son las que ya hablan una lengua, o sea, no le podrían preguntar a un bebé si la habla o no, porque pues apenas van naciendo, pero el rango es mujeres de 3 años y más. Vean ustedes, nos arroja un total de mujeres indígenas y no indígenas a nivel nacional de casi 61,5 millones de personas, mujeres, solamente mujeres mayores de 3 años. De ellas, las que hablan una lengua originaria, nos dicen que son cerca de 3,783,000 personas, bueno, un poquito más, ¿verdad? Es decir, es el 6.1% del total de mujeres de 3 años y más que habla una de las 68 lenguas. Es decir, es muy poca la población ya hablante de algunas de estas lenguas, ¿no? Solamente tomando este criterio. Siguiente, por favor. Sin embargo, pues ya a partir de la insistencia de los movimientos indígenas en el país, se ha logrado que INEGI no solamente pregunte cuántas personas hablan una lengua, sino cuántas se autoascriben con independencia si la hablan o no la hablan. Y vean ustedes aquí cómo, haciendo esta pregunta, otra vez tratándose de mujeres mayores de 3 años, si se consideran pertenecientes a un pueblo indígena, se nos eleva a casi 12 millones a nivel nacional, solo de mujeres, porque esto se va a duplicar tratándose de hombres, pero tratándose de mujeres, 12 millones de mujeres a nivel nacional y con ello representando prácticamente el 20% del total de mujeres en nuestro país. No es un tema menor, ¿verdad? Y de ahí que incluso las políticas públicas tengan la necesidad de contar con estos dos criterios, porque de repente uno pensaría, es que hay que atender a las mujeres indígenas, pero tal vez el imaginario nos lleva solamente a considerar a las mujeres que hablan una lengua. Pero estamos dejando a muchos millones de mujeres indígenas que no hablan la lengua, pero que es el único elemento que las diferencia con las otras mujeres que sí las hablan, ¿no? Entonces, por eso les digo que es importante estos indicadores. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cuáles son las condiciones de las mujeres indígenas en México? Yo no quisiera detenerme mucho aquí, porque ya sabemos que las mujeres indígenas en nuestro país tienen la situación más complicada tratándose de violaciones a sus derechos humanos. Tienen los niveles más bajos en términos de acceso a la justicia, en términos de acceso a la salud, en términos de acceso a la educación. Solamente un par de láminas, las primeras que nos salgan. Aquí nos dice esta encuesta que el 18.8% de las mujeres de 15 años y más que hablan una lengua o alguna de las lenguas indígenas reportó haber sido víctima de algún incidente de violencia en espacios públicos o privados a lo largo de su vida, ya fuera intimidación o abuso sexual.
Pero fíjense ustedes, volvemos al tema que les decía anteriormente. Aquí están considerando las mujeres que hablan una lengua. Si de por sí ya son pocas, ¿verdad? Entre las que hablan y no la hablan, pues ahora si solamente consideramos las que hablan, pues vean ustedes que tenemos el 18.8%, ¿no? Que dicen que han sido violentadas de alguna manera, lo cual a mí me parece que es una cifra sumamente baja, ¿verdad? Pero si le agregamos a todas las mujeres que no hablan, seguramente ese porcentaje se nos elevaría sobremanera. Otra cifra, dice, en el ámbito escolar, 11.5% de las mujeres que hablan alguna lengua indígena declaró haber sufrido violencia física durante su vida de estudiante por parte de algún compañero, maestro, personal o autoridad escolar. 13.3% sufrió violencia emocional y 2% acoso sexual. Pero fíjense, estamos hablando otra vez solo de las mujeres que hablan una lengua y solamente de aquellas que han logrado entrar a una escuela. Entonces, esos porcentajes pues son muy mínimos, ¿verdad? No nos están reflejando realmente la situación que vive el grosor de las mujeres indígenas en nuestro país. Siguiente, por favor. Bueno, nos dice esta misma encuesta que en el ámbito laboral, el 39.7% de las mujeres hablantes de lengua indígena que trabajan como empleadas, obreras y jornaleras, les pagaron menos que a un hombre por hacer lo mismo. Y eso pues de las que declaran, ¿verdad? Hay muchas más que no declaran. Y que el 34% las humillaron o las denigraron y 29% tuvo menos oportunidad para ascender que un hombre, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, nos vamos a brincar ya las demás porque les digo, si no, se nos va a ir el tiempo ahí, pero solamente son ejemplos de cómo está la situación de las mujeres. La siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, bueno, seguimos con algunas estadísticas. Nos vamos a seguir, por favor, la que sigue. Bueno, pues el tema de la escolaridad es otro tema, pero no los vamos a brincar, por favor. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Bueno, entonces, ya solamente voy a ocupar estos minutos que me quedan para hacer alusión a esta temática que les decía al inicio, que viendo todas estas circunstancias y estando las mujeres pues ya ahora organizadas, de alguna manera, pues se ha planteado la necesidad de retomar lo que quedó pendiente desde la reforma del 2001, porque muchos temas, si bien los reconoce ahora el artículo 2, otros tantos pues quedaron en el tintero. Entre ellos el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres indígenas. Y por eso, pues como vamos a ver ahorita, se trabajó una iniciativa de reforma constitucional misma que ya se entregó al presidente de la República y que se espera que se entregue al Congreso de la Unión para su discusión, análisis y esperada aprobación. Vamos a la siguiente, por favor. Decirles que la organización propiamente de las mujeres indígenas en nuestro país, con una agenda específica para este sector de las mujeres indígenas, pues nace específicamente con el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994, con el papel muy activo de las comandantas, entre ellas la comandanta Ramona, que en sus discursos pues mandaba a llamar a las mujeres indígenas a organizarse también y a decir que era necesario no solamente que se luchara por el reconocimiento de los pueblos indígenas en su colectividad, sino también en su especificidad como mujeres indígenas. Y aquí tienen en la lámina uno de estos mensajes de la comandanta Ramona que dice: nuestra esperanza es que algún día cambie nuestra situación, nos traten a las mujeres con respeto, justicia y democracia. La siguiente, por favor. Otro de los mensajes en aquel momento fue el que quisiera que todas las mujeres despierten y siembren en su corazón la necesidad de organizarse.
¿Por qué? Pues si los pueblos habían sido, sí, históricamente discriminados, pues tratándose de las mujeres, pues todavía una doble discriminación o triple situación de desventaja, porque además pues, eran pobres y eran mujeres, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, decirles que hoy en día, afortunadamente, ya hay muchas redes de mujeres indígenas que se han aglutinado a partir de ciertas temáticas, ya sea por el tema de salud, el tema de educación, el tema del trabajo, y han logrado muchas cosas, afortunadamente. Y bueno, también hay red de redes nacionales. Tenemos, bueno, pues algunos ejemplos de este tipo de organización, como la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, conocida como la CONAMI. Existen otras organizaciones mixtas, que digamos se conforman por hombres y mujeres, pero que tienen sus áreas de mujeres indígenas, como la NIPA, el Congreso Nacional Indígena. Y también pues está la Red Nacional de Abogadas Indígenas, a la cual pertenezco, tiene asociadas puras mujeres indígenas abogadas de 22 entidades del país. Ahora acaba de cumplir 8 años la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, que buscan particularmente una incidencia nacional y lograr espacios de toma de decisiones para las mujeres indígenas y desde ahí ir transformando la propia realidad, ¿no? Están otras redes nacionales, como la Red Nacional de las Casas de la Mujer Indígena, que dan atención, y seguramente ustedes las conocen, atención inmediata a situaciones de violencia. Está la Red Nacional de Mujeres Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y Territorio, que particularmente buscan que las mujeres indígenas tengan el acceso, la posesión, la propiedad de de las parcelas, de estas tierras que por alguna situación pues ellas las tienen, las trabajan, pero que legalmente no les es reconocida. Y que en ese sentido les decía que afortunadamente nos compartía la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, que están haciendo una especie de justicia itinerante, yendo a las comunidades justamente para lograr este acceso de las mujeres a la justicia, pues yo digo en materia agraria también, ¿verdad? Y entonces este tipo de acciones pues son muy importantes para ir cambiando la realidad. La siguiente, por favor. Bueno, decirles que hasta el día de hoy, el artículo 2 de la Constitución, en el inciso B, fracción 5, pues establece ciertamente que los pueblos y las comunidades tienen derecho a la libre determinación y a la autonomía, y en la fracción 5 dice textualmente que tienen este derecho a través de la autonomía para propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo. Pero vean ustedes, desde mi punto de vista y para otros que estamos en este tema, nos parece que es muy limitado cómo se está considerando que las mujeres puedan incorporarse al desarrollo nacional mediante estas acciones en específico. Dice, mediante el apoyo a los proyectos productivos, y por eso es que todavía hay pues proyectos sobre gallinas y guajolotes y chivos y demás, pero alguien en su sano juicio tendría que decir, oigan, pero es que los proyectos productivos no te van a sacar hacia el desarrollo, tal vez te mantengan ahí en una situación de que no te mueras de hambre en última instancia, pero eso no implica que realmente haya mecanismos para que entres realmente a un tema de desarrollo sostenido incluso, ¿no? Y dice que, bueno, pues también se apoyarán, ¿no? Para la protección de su salud, pues muchas veces incorporándolas nada más al sistema de salud, y pues muchas veces sabemos que no del todo es así. El otorgamiento de estímulos para favorecer su educación cuando se requieren más bien como cambios estructurales, y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Fíjense bien cómo reducen la posibilidad de que las mujeres puedan participar, pero en su comunidad. Fuera de la comunidad, como que ya más bien ahí ya es otro cantar. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, a través de esta necesidad de revisar nuestro marco normativo y particularmente respecto al tema de mujeres indígenas, es que desde inicios del 2019
liderado los trabajos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, se realizó una consulta muy amplia en todo el país y también en comunidades en Estados Unidos para identificar qué es lo que se requiere cambiar de manera estructural para que tanto los pueblos como sus integrantes, y entre ellos las mujeres, puedan realmente ir cambiando esta situación que le llamamos de discriminación estructural, y que realmente pues pueda cambiar su vida en todos los sectores. Entonces, bueno, pues ustedes ven en pantalla todos los foros que se hicieron, en qué lugares, quiénes participaron, y particularmente se contactaron a autoridades indígenas tradicionales, pero cerca de 10,000 mujeres indígenas participaron en estos trabajos. La siguiente, por favor, de tal manera que pues de todo ello sale una propuesta de modificación a 16 artículos de la Constitución con diferentes temáticas. Para ello hubo mucha gente que acompañó, se creó un comité técnico de expertos y expertas en materia indígena, que tengo pues el honor de ser también integrante de este comité, y que bueno, pues fue entregado. La siguiente lámina, por favor. Como les digo, fue entregada esta iniciativa el 28 de septiembre, justamente hace 2 días se conmemoró un año de haber sido entregada esta iniciativa al presidente de la República, en este marco de perdón pública que hizo el presidente al pueblo yaqui allá en Sonora, a propósito pues de toda la situación pues terrible que ha vivido este pueblo desde justamente desde la llegada de los colonizadores, y particularmente pues en la época de Porfirio Díaz, cuando pues ellos permanentemente en la defensa de su territorio, muchos fueron arrestados y fueron trasladados a la península, y por eso es que van a encontrar pues todavía comunidades yaquis allá en la península, porque pues fueron embarcados en los trenes así decenas y decenas de personas defensoras de su tierra, y los fueron a dejar allá a territorio yaqui, a territorio de la península. Entonces, en este contexto se le entrega para que, pues ahorita están revisando sus equipos jurídicos, pero esperemos que pronto pues pueda ser también presentada y discutida esta iniciativa. La siguiente, por favor. En esencia, ¿qué es lo que está planteando en el tema de mujeres? Primero, pues que haya un reconocimiento como sujetas de derecho y de derechos, porque como en el caso de los pueblos indígenas, no hay hoy en día un reconocimiento de los pueblos como sujetos de derechos, sino como sujetos de atención. Es decir, se reproduce de alguna manera esta política pública paternalista, asistencialista, en donde se sigue viendo a los pueblos indígenas como incapacitados, como menores de edad, como que no piensan, como pobrecitos, hay que ir a ayudarles, hay que decirles cómo pueden salir del atolladero y demás, cuando pues más bien lo que se quiere es, pues escúchenos, nos sentémonos a discutir por qué tú dices que es necesario crear un puente en el río cuando nosotros te decimos que ya hace décadas que no llueve y que se nos hace, por ejemplo, más necesaria la cancha de básquetbol, porque en la fiesta patronal pues llegan todos los migrantes de todos los rincones del mundo y se nos hace pues mucha más necesaria esta cancha de básquetbol, ¿no? Entonces, no es lo que se siga construyendo desde los escritorios, sino pues a partir de diálogos con los propios pueblos y las comunidades. Entonces, en el caso de las mujeres es lo mismo, o sea, no sigan considerando a las mujeres como sujetas de atención, sino sujetas de derecho y de derechos, y entonces hay que sentarnos a ver con ellas cómo se van construyendo pues todo, ¿verdad? Desde las políticas hasta presupuestos y lo que ustedes quieran y manden. También es importante que se reconozca que si bien se ha avanzado en el tema de reconocimiento, por ejemplo, de la justicia con perspectiva de género, esto es muy importante y la verdad una felicitación a la Suprema Corte de Justicia por el protocolo que emitió, ya incluso revisado, tiene una revisión muy importante y muy interesante para juzgadores, personas juzgadoras con una perspectiva de género. Es importantísimo que se entienda que tratándose de mujeres indígenas es sumamente indispensable agregar la perspectiva intercultural.
Si no agregamos eso, seguimos estableciendo políticas públicas generalizadas, cuando a lo mejor, pues las mujeres indígenas que no están acostumbradas a parir sus hijos en centros de salud, pues les seguimos violentando sus derechos si no le permitimos y reconocemos a las parteras y además las desarrollamos y les damos toda la infraestructura para que puedan realizar su trabajo con esta perspectiva intercultural. Por eso es importante pues que se reconozcan derechos, sí, en general, pero con la particularidad de las culturas. Y ya estoy escuchando la pregunta, pero bueno, ¿y entonces todas? Así nada más de respetando todo lo cultural. No, porque la propia Constitución, ya al día de hoy, sí establece estos mecanismos de que deben de reconocerse siempre y cuando no violenten derechos humanos, ¿no? Yo no asumiría que algún pueblo o comunidad acostumbra a vender a las mujeres, porque no es un tema de costumbre reconocido en la comunidad, pero de que se da, se da. Y entonces eso, pues claro que como en otros lugares, pues eso es pues totalmente recriminante, ¿no? Recriminado, y es totalmente claro que hay que ir cambiando, digamos, esas prácticas. Pero lo que también se pide es que no haya una criminalización de lo que sucede en las comunidades. Por ejemplo, tratándose de violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque pues sí podemos documentar un caso en donde, por ejemplo, una niña fue vendida, pero también nos encontramos en las zonas urbanas o en otros espacios no indígenas, estas situaciones también en donde las chicas, pues de alguna manera son compradas o vendidas, etcétera. Por ejemplo, ahora recuerdo el caso de esta chica cantante que la asesinó su esposo en un restaurante aquí en la Ciudad de México, que bueno, afortunadamente lo detuvieron y está ya en una situación de cárcel, pero pues después de los sucesos sale a relucir en los medios de comunicación que este señor todavía se daba ofendido, diciendo que pues que le sorprendía el tema y que además que le sorprendía a la mamá de la chica, pues toda vez que ella sabía que la hija tenía un precio y que él había pagado por ese precio, ¿no? Entonces, pues es lo mismo exactamente. O sea, la violencia hacia las mujeres se pueden dar en todos los espacios, en todos los estratos, ¿no? Y en ese sentido, si bien ocurren situaciones que hay que cambiar en las comunidades, el tema no es criminalizar diciendo solo pasa en las comunidades indígenas, ¿no? La siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor. Ahí está. Bueno, pues en general lo que se está buscando, no me voy a meter a los textos específicos, pero en general lo que sí se pretende con esta iniciativa es cambiar las estructuras del Estado y de la sociedad para erradicar de fondo la violencia, la discriminación y el racismo, tanto en el ámbito individual que viven las personas pertenecientes a los pueblos, como también, digamos, a los propios pueblos en su dimensión colectiva, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente nos parece que cada vez se abren más espacios justamente para las mujeres indígenas. Bueno, por ejemplo, el caso de CONAPRED y de su titular después de muchos años, bueno, pues tiene justamente a una mujer indígena del norte del país. Y bueno, pues tratándose de magistraturas, pues yo tengo ahí también el honor de ser una de las 3 magistradas que en los últimos 3 años se han nombrado en el país. Las otras colegas es una magistrada del estado de Oaxaca y una magistrada en el estado de Veracruz. Y bueno, pues ojalá que cada vez seamos más juezas y magistradas y ministras, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque cuando nosotras nos incorporamos, es que estamos incorporando también, como se dijo en mi presentación, no solamente una perspectiva de género, que estamos obligadas a hacerlo, sino también una perspectiva intercultural. Y pues hacia allá va todo este proceso. La siguiente, por favor. Bueno, nos vamos a saltar esa, la siguiente. Pues esa es ya la final. Pues yo les agradezco mucho, como dicen en mi pueblo, Tlazocamati-Miac, muchas gracias. Entiendo que entramos a un espacio de preguntas y respuestas, comentarios, reclamaciones. Pues adelante, por favor. Tlazocamati-Miac.
Maestra, oiga, pues muchísimas felicidades por la brillante exposición, sobre todo por su capacidad de resumen en un tema tan amplio que bien mereciera cuando menos 2 cursos completos. Y aquí voy a aprovechar para hacerle 2 preguntas que me han llegado. Una me dice, ¿considera usted que la materia de derecho indígena debiera formar parte de las currículas de la carrera de derecho en las diferentes universidades del país? Esa es la primera. Y la segunda que me llegó dice, ¿cómo proteger los derechos de las mujeres en su dimensión individual, tomando en consideración que en las comunidades indígenas se prioriza el interés colectivo? Muchas gracias por las preguntas. Pues sí, por supuesto que sí considero que la materia indígena debe ser necesariamente parte de la currícula, y yo diría que no solamente de derecho, como ya dijimos, de todas las disciplinas. Y en ese sentido, la verdad, sí tengo que reconocer que me dio muchísimo gusto que después de 30 años de insistirle a la UNAM que incorporara esta asignatura a la carrera, por lo menos de derecho, el semestre pasado ya es una materia obligatoria en la UNAM, en la Facultad de Derecho, nuestra alma mater, como dijera. No sabe la alegría, yo decía, después de esto ya me puedo morir tranquila, sabiendo que se van a formar generaciones y generaciones de abogados y abogadas, por lo menos con noción de que existen pueblos, que existe la necesidad de esos derechos específicos, y la verdad que yo sumamente encantada. Pero no creo que solamente sea derecho. Yo sí creo que, por ejemplo, la UNAM lo que sí hizo durante muchos años, y eso hay que reconocerlo, implementó una asignatura que así se llamaba México Nación Multicultural, de la cual fui parte, y se da todavía esta asignatura a diferentes facultades, e inexplicablemente solamente a las preparatorias de la UNAM, no a los SH, no sé la razón, pero eso permitía identificar cómo se vuelve necesaria esta asignatura en otras disciplinas. Por ejemplo, cuando iba yo a la Facultad de Arquitectura y hablaba de este tema, yo le decía, a mí me encantaría que hubiera arquitectos y arquitectas que se encargaran de investigar cómo fue la arquitectura indígena prehispánica, o incluso cómo sigue siendo la arquitectura en la vivienda, en muchas cosas actualmente de los pueblos indígenas, para rescatar, para desarrollar este tema. Cuando iba a la Facultad de Ciencias, por ejemplo, les decía, a mí me encantaría que cada vez hubiera más matemáticos y matemáticas que estudiaran los sistemas, las matemáticas indígenas, ¿no? Y además dieran una razón de por qué son tan válidas como las matemáticas con base decimal, que es la que conocemos, ¿no? Pero tan desarrolladas estaban como la nuestra ahora, que todos sabemos que había grandes desarrollos en ¿cómo le llaman? Astronomía, ¿no? El estudio de las estrellas y todo esto. Desafortunadamente, pues muchos testimonios fueron quemados en la época de la colonia, pero afortunadamente todavía hay muchos, pero no están en nuestro país, están en otros países, y ojalá que cada vez haya más jóvenes que se entusiasmen por rescatar esta parte de nuestra historia que está invisibilizada. Yo a veces les digo, oigan, parece que nuestra historia en nuestro país tiene apenas 500 años, y eso porque llegó Cristóbal Colón, pero antes de Cristóbal Colón es un hoyo negro, nadie sabe qué pasó, y son muy pocos investigadores que hacen su máximo esfuerzo por tratar de explicarnos ahora sí que quiénes somos y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Otra cuestión sobre este mismo planteamiento es decirles que en la Ciudad de México, en la nueva universidad que creó la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que se llama Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, se creó, y tuve la fortuna de impulsar la maestría en Derecho Indígena. De tal manera que aquellos compañeros, compañeras, colegas de derecho que no tuvieron la oportunidad justamente que en la universidad hubiesen conocido de estos temas, bueno, pues aquí ya está esta opción,
que además se dan clases, entiendo que, bueno, por la pandemia eran virtuales, no sé si ahora ya vayan a ser presenciales, pero eso permitió que colegas titulados de todo el país, incluso de otros países, pudieran tener la oportunidad de entrar a esta maestría. Y pues en estos días se está empezando a tomar clases la segunda generación de esta maestría en Derecho Indígena en esta universidad. Entonces creo que son pasos mínimos, pero muy firmes hacia la formación académica, profesional de las nuevas generaciones. Respecto al tema de cómo proteger los derechos individuales de las mujeres en las comunidades, porque pesa el tema de la colectividad, yo creo que es un planteamiento que nos remite, por ejemplo, al tema de los mismos derechos humanos. Cuando dicen, oye, ¿a qué le damos prioridad? ¿Al derecho a la educación o al derecho a la salud? ¿Le damos prioridad más a eso? Acuérdense que hay un principio en derechos humanos que es que los derechos humanos se intercalan, ¿verdad? Y todos tienen el mismo peso. Entonces, ¿qué es lo que hace el Estado cuando se enfrenta ante una situación aparentemente de disyuntiva de decir o es este o es el otro? No, estamos obligados a encontrar la armonización de ambos derechos para poder continuar. No podemos bajo ninguna circunstancia decir, pues es que como tenemos poquito dinero, poquito presupuesto, pues este año le vamos a meter a solo a educación, que nos aguante tantito salud, ¿no? Tenemos que ver cómo encontramos la armonización. Entonces, en este caso, sí es importante conocer cuál es el planteamiento de la mujer en lo individual, cuál es el planteamiento de la comunidad en su colectividad y encontrar de manera creativa, innovadora, con respeto a derechos humanos, etcétera, el equilibrio y la armonización. No siempre lo logramos, pero esa tendría que ser la fórmula para poder plantearnos una solución. Muy bien. Magistrada, muchísimas gracias. Mire, me está llegando, permítele, voy a hacer, todavía tenemos tiempo, otra pregunta que nos manda la magistrada Imelda Carlos. Dice si existe algún criterio para diferenciar pueblo de comunidad. Sí, yo lo explicaba hace ratito. El mismo artículo 2 de la Constitución establece esta diferenciación, en donde la comunidad va a ser la localidad o va a ser, como lo digo yo en palabras vagas, generales, es como si fuera un átomo, ¿no? Uh-huh. Cuando juntas varios átomos, varias células, pues conformas al sujeto, ¿no? Entonces, el sujeto mayor es el pueblo indígena conformado por comunidades o por localidades, aunque luego no es tan preciso el término de localidad. Y la Constitución, el artículo 2 establece que justamente las comunidades van a ser estas localidades que van a contar con territorio, con una autoridad, con un sistema de vida, ¿no? Pero a nivel de localidad. Y dice, y los pueblos estarán conformados por comunidades. Entonces, ¿qué va a delimitar un pueblo indígena? Dijimos en principio su lengua, el territorio en donde se habla esa lengua, la población que está en ese territorio y las instituciones o las formas en que se desarrolla, se desenvuelve, incluso las formas con las que se vincula con el exterior, con otros pueblos o con el propio Estado o la sociedad en general. Bien, excelente. ¿Tendríamos tiempo para otra pregunta que está llegando? Sí, claro, adelante. Dice, de acuerdo con la Convención Belén do Pará, ¿qué tendría que hacer el Estado mexicano para garantizar que las mujeres indígenas ya no sufran tanta violencia obstétrica? Qué interesante. Bueno, el instrumento de entrada nos da para muchos derechos, no solamente para el tema de salud y el tema particular de la violencia obstétrica. Pero qué bueno que incluso tratándose no solamente de mujeres indígenas, sino en general, ya se reconoce como violencia justamente todas estas afectaciones que viven las mujeres antes, durante y posparto,
porque pues sí ha sido una situación, y tratándose de las mujeres indígenas, muy complicados, donde han sufrido esterilización forzada, por ejemplo, ¿no? O pues el maltrato, simplemente el maltrato cuando llegan a las comunidades. Y fíjense que hay un tema que hasta puede ser inconsciente. Volviendo al tema de mis clases en la UNAM, cuando yo iba a la Facultad de Derecho o incluso a la Facultad de Enfermería, les decía, fíjense ustedes que a lo mejor hasta de buena intención se pueden violentar derechos humanos de las mujeres, porque cuando las mujeres indígenas, como decía hace rato, están acostumbradas a parir sus hijos con la partera en sus lugares, en sus domicilios, por ejemplo, pero el Estado, para que en su idea de que tengan acceso a la salud, necesariamente tienen que ir al centro de salud o a la clínica a parir a sus hijos, pues muchas veces las condicionan. Creo que ahora ya no tanto, pero antes, en otros años, las condicionaban para que cuando, digamos, si tenían la posibilidad de recibir un apoyo económico por ser mujeres indígenas, las condicionaban a que tuvieran que seguir su embarazo y el parto en una clínica. Pero les ponía una fotografía y un ejemplo, no la tengo ahorita en la mano, pero les decía, fíjense cómo una mujer que no está acostumbrada por su idiosincrasia, incluso a desvestirse delante del marido, porque su cultura no les permite, imagínense la violencia que sufren cuando tienen que ir a una clínica a parir a su hijo o su hija. Y que cuando ya están en ese proceso no la recibe una doctora, la recibe un doctor. Y luego lo primero que les dice es, bueno, pues ya vi que sí, efectivamente ya van a hacer el bebé, entonces desvístete y ponte la bata, esta bata, y te la abrochas por atrás, y te quitas todo, pues absolutamente todo. Y además te subes a la plancha, ¿verdad? Y además colocas las piernas en cada espacio para que podamos trabajar. Y entonces les decía cómo en las facultades estas, cómo está construido el quirófano y todo para comodidad del doctor o la doctora que va a intervenir en el parto. En las comunidades, quien se tiene que acomodar es la partera, la que tiene que estar bien cómoda, digamos, es la mujer. Y si tienen además este sistema en donde no se acuesta la mujer indígena, sino se cuelga de una cuerda, porque ahí es donde hace la fuerza para que pueda salir el bebé, pero llega a la clínica y le dicen acuéstate y puja, o sea, la mujer está viviendo un doble shock, primero porque están haciendo el bebé, pero en segundo, porque le dicen haz fuerza, y ella en su imaginario dice, pues yo necesito la cuerda y levantarme para hacer fuerza, ¿me explico? Pero acostada, ¿cómo haces fuerza? ¿Me explico? Entonces hace una violencia obstétrica, no solamente para las mujeres indígenas. Cualquier mujer que vaya a un parto en ese sentido y le dicen puja, pues es todo el esfuerzo que tú puedas hacer cuando respiras, pero no tienes un objeto, no tienes nada de donde te hagas mayor fuerza, ¿no? En los partos, en las comunidades, muchas veces interviene la pareja, apachurrándole, si está en cuclilla, le apachurra arriba del estómago la pareja. En las clínicas o en los hospitales ni siquiera lo dejan entrar, ¿no? Entonces, creo que este instrumento y otros más nos tienen que llevar necesariamente a una reflexión de lo que significa la interculturalidad en el respeto de los derechos a las mujeres indígenas. Y esto tiene que ver con conocernos y reconocernos en la diversidad cultural. Si nosotros no conocemos cómo las mujeres paren en sus comunidades, ¿cómo podemos hacer una política intercultural? Si nuestra única referencia cultural es lo que aprendemos en las facultades, y si en las facultades de medicina no nos enseñan nada de pueblos indígenas, ni cómo paren, o cómo se curan, ¿no? Y si lejos de eso más bien descalificamos que no te hagas el tecito, que no esto, y la pregunta de los 1,000 millones que yo les hacía a los estudiantes, ¿y cómo se imaginan ustedes que antes de que hubiera facultades y antes de que existiera México, se curaba a la gente? ¿Y cómo nacían? ¿Y cómo? O sea, porque todos los pueblos, pues justamente han contado o contaban en aquella época con instituciones que les resolvían absolutamente todo. No con los avances que tenemos hoy en día, ¿verdad? Pero les han resuelto. ¿Y cómo le hacían cuando no tenían jueces? ¿Y cómo le hacían cuando no había ministerios públicos?
pues es que tenían sus propios sistemas de resolución de conflictos, que hoy en día, pues justamente están en esa reivindicación los pueblos y las comunidades. Pero bueno, pues yo creo que ahora sí ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos, a todas, de verdad, a la magistrada presidenta, a la directora del Centro de Estudios, a ustedes, magistrado Rubén, a todos los que hicieron posible, pues, este diálogo, pues, dentro de las posibilidades técnicas y los tiempos, ¿verdad? Y yo, pues, sumamente agradecida con ustedes por la oportunidad de conversar con todos y todas. Muy bien. No, pues los agradecidos somos nosotros, magistrada, particularmente los que tenemos la oportunidad de trabajar en tribunales que tienen una relación estrecha, directa y permanente con los grupos indígenas, con las personas indígenas. Yo tuve la oportunidad de trabajar primero en el 46 con mixtecos, con amuzgos, con chocholtecas, con triquis, y bueno, ahora acá en Oaxaca, en Valles Centrales, con zapotecos y mijes. Entonces, y sí me ha tocado que mis audiencias en ocasiones se constituyen en verdaderas torres de Babel, porque ninguno de ellos habla el español, incluso uno habla mixteco, pero con variantes diferentes, entonces con intérpretes distintos, pero eso no le quita ¿cómo se llama? El entusiasmo y lo bello que significa poder ayudar a los grupos indígenas en un tribunal. Es verdaderamente maravilloso. Y bueno, porque somos muy agradecidos, tengo entendido que enseguida las autoridades del CEJA le harán a usted patente nuestro reconocimiento a través de un documento. Le pediría a la doctora Rosalba Velázquez que pudiera ayudarme y hacer uso de la palabra. Muchísimas gracias, magistrado, magistrada. De verdad, excelente exposición. Yo quiero felicitarla independientemente de que ahorita vamos a presentar el reconocimiento que se le va a entregar a usted, no sin antes agradecer a nombre de la magistrada presidenta, de los magistrados del Pleno y de toda nuestra comunidad agraria. Le quiero comentar que pues tenemos a lo largo de todo nuestro país, nos están viendo toda nuestra comunidad agraria, magistrados, magistradas de nosotros, felicitándole. También tenemos aquí a personal que está con nosotros, tanto de la Procuraduría Agraria, de las residencias, del Registro Agrario Nacional, de facultades de Derecho de los diferentes estados del país. Pero fíjese, hoy tenemos el gusto de contar con invitados y personas que nos ven desde Estados Unidos, cosa que les mandamos muchos saludos, desde El Salvador y Colombia. Así es de que muchísimas felicidades y me ayudan a presentar el reconocimiento que se le va a dar a la magistrada Larisa Ortiz. Por favor, se los voy a agradecer. Y dice de esta forma, magistrada, si usted me lo permite, el Tribunal Superior Agrario, a través del Centro de Estudios de Justicia Agraria y Capacitación, doctor Sergio García Ramírez, otorga el reconocimiento a la maestra, doctora Larisa Ortiz Quintero, magistrada titular de la ponencia 13 y presidenta de la quinta sala ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en mérito a su destacada participación en la conferencia Derechos de las Mujeres Indígenas, lo cual contribuyó a la difusión del derecho agraria y de las disciplinas afines. Y está firmado el 30 de septiembre por nuestra magistrada presidenta Maribel Concepción Méndez de Lara, presidenta de los tribunales agrarios. De verdad, para nosotros es un placer, una dicha tenerla entre nosotros. El hecho de hablar de de hacer visible lo invisible, que es lo que siempre comentamos dentro de lo que corresponde al derecho de las mujeres, esta visualización y sobre todo esta expertise y esta claridad con la que usted aborda el tema. Magistrada, nosotros estamos más que agradecidos con usted. Muchísimas, muchísimas gracias. Con nuestro moderador, el magistrado Rubén Treviño Castillo, que tiene tanta experiencia como él bien lo menciona en estos aspectos. Muchísimas, muchísimas gracias y muchas gracias a todas y todos los que nos ven por nuestras redes sociales. Muchísimas gracias,
Y gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias.